Enrique Ortega, gracias por estar ahí. Vamos arriba, ¿cómo andás? Hace tiempo te estoy por preguntar, la imagen que está detrás de ustedes, no sé, capaz que digo una tontería, ¿la pareja es una pareja conocida? No, no es el Pepe Mujica y No Lucía. soy el único que lo pregunta, ¿verdad? Yo pensé que eran el Pepe y Lucía yendo hacia No, su... no, no. Cortito, breve, así no te quitamos tiempo de la columna. Esas son dos personas Ay, elegidas en el Canal 11 donde yo trabajaba, puse el plotter, la gente lo empezó a imaginarse, era solo Don Gregorio que llama, fue un nombre que eligieron entre más de 100, y Don Gregorio y después Doña Amanda, son dos personas imaginarias, sin cara, ajá. puede ser un amigo nuestro, nuestro papá, nuestro abuelo, esa persona querida del barrio, y el significado de ese camino es la vida y la utopía allá arriba, cuando llega allá. Tiene una simbología interesante, pero no son el Pepe Lucía. Podrían serlo, pero no lo son. Claro, bien, me quité la duda. Bueno, mira, vamos al grano. Varios temitas cortos. Acaba de finalizar sin acuerdo la audiencia entre Gucci y los demandantes. ¿Se dice Gucci o Gucci? Porque yo la verdad, no hay por desmerecerlo, pero yo no había escuchado de él hasta que surgió este escándalo, porque de pronto no es el estilo que a mí me gusta, pero capaz que Leo, que es más joven, ¿cómo andas, Leo? ¿Cómo andás? Bien, Escuchate, te cómo saluda se la barra dice? acá del chat y de las redes. Te están mandando saludos acá. Bienvenido Muchísimas Enrique. gracias. Aunque yo no puedo estar leyendo el chat mientras hablo, pero sepan que luego veo el programa y leo todos los comentarios y estoy sumamente agradecido. ¿Cómo se dice, Gucci o Gucci? ¿Tú me hablas del muchacho que te canta? Sí. El Sí. Gucci. ¿Aduken? Ah, El Gucci. vale, bueno, miren, obviamente no hubo acuerdo, le está demandando a Daniel Martínez, a Dicandia, y a creo que es directora de Desarrollo Social, el cargo que ella tiene, Fabiana Goyeneche. No voy a profundizar demasiado, esperen que lo perdí, aquí estoy. No voy a profundizar demasiado en la cuestión judicial, ¿no? Pero recordemos que un grupo de Frente Amplio, Baluarte Frente Amplista, déjenme chequearlo para no meter la pata, a ver, vale, le había propuesto ser candidato a la Diputación. Ese es el tema que a mí me interesa. En el interín surgió una denuncia por acoso sexual contra él y Daniel Martínez le pidió que retirara su candidatura. Fabiana Goyeneche hizo un par de expresiones al respecto, diciendo que no era conveniente porque estaba denunciado por el tema, y Vicandia más o menos expresó de esa manera. En ningún caso, y por lo que sé, dijeron que era culpable. Y yo tengo bien claro de que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Aquí vale la pena hacer un paréntesis porque conozco la legislación uruguaya a fondo. Sería muy triste que una persona hiciera una demanda contra otra y esa persona resulte inocente, y cuando se trata de cosas vinculadas al sexo, incluso a la violencia doméstica, el hombre ya queda escrachado de antemano. Eso es una realidad. También es real que es muy difícil para una mujer a veces demostrar el acoso sexual. También es real como lo es lo que yo acabo de decir anteriormente. Y hay situaciones que pueden ser excepcionales, pero que confirman la regla, donde hay denunciantes que han presentado denuncias que son falsas, ¿bien? Pero ¿quién te quita el enchaste? Pero aquí no interesa si el Gucci era inocente o culpable. El hecho es que desde el punto de vista político era sumamente contraproducente para el Frente Amplio llevarlo de candidato a la intendencia. Entonces, perdón, a la diputación. Dije la intendencia porque me quedé pensando en Daniel Martínez, que Claro. hizo lo que había que hacer. Lo llamó y le dijo, por favor, retira tu candidatura. Y ahora los está demandando por daños y perjuicios, más o menos en el entorno de los $60.000, 70, 60 y 50, comenzando con Daniel Martínez, ¿no? A ver, si ellos hubieran dicho es culpable, cabe una demanda por difamación e injurias, pero no lo dijeron en ningún momento. Solo que dijeron que no era conveniente su candidatura. ¿Cómo vas a hacer una demanda pero no tiene asidero alguno? Porque se manejaron los tres dentro del ámbito
que prevé la libertad de expresión. Así que cierro filas con estos compañeros y con Fabiana, por supuesto que también, ¿verdad? Pero fíjense que quien está dando este apoyo soy yo, que muchas veces dije, cuidado, no siempre que se denuncia la persona es culpable. Esperemos a ver qué determina la justicia. ¿Por qué? Porque yo conocí casos de primera mano donde pude corroborar que era mentira lo que se denunciaba. Pero también, como te digo una cosa, te digo la otra. Son situaciones de excepción. Pero acá no importa porque nadie lo acusó a él como si fuera culpable. Me refiero a nadie en el caso de Nicandia, de Fabiana y de Daniel. Y esto coarta la libertad de expresión en muchos sentidos. De ahí lo grave. Pero, a ver, lo que a mí me interesa tratar es estas vallas del Frente Amplio. Que hubiéramos promovido a Luis Almagro a la OEA es gravísimo, pero yo confieso que hasta yo me dejé engañar por una rata como Almagro. Porque en aquel momento nadie, ni el Pepe, ni yo, o sea, es una crítica, sí, pero que yo me sumo al grupo que tiene que ser criticado, porque yo en ningún momento dije, no nombren al Almagro, que es un traidor, que es un derechista, que está ahí en el Frente Amplio porque le conviene, pero mañana se va para el Partido Nacional o algo. De hecho, ya les está golpeando la puerta a los partidos tradicionales. Pero es una crítica que todos tenemos que asumir dentro del Frente Amplio. ¿Y cuál fue el criterio para darle el cuarto lugar en la lista del Senado a un Saravia de Cerro Largo que provenía del Partido Nacional? A veces cometemos los mismos errores de los partidos tradicionales, en el ánimo de atraer votos y votos, aquel porque es conocido, aquel porque es famoso, aquel porque sí, ¿vale? Y dejamos de lado a compañeros que tienen 25, 30, 40 y 50 años de militancia en el Frente Amplio, con una filosofía frente amplista absolutamente asumida e incorporada a su fuero interno, porque ser frente amplista no es pertenecer al Frente Amplio. Ser frente amplista y ser de izquierda implica una visión de la vida, una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de actuar. Entonces, bienvenido. Llegaste del Partido Nacional, del Partido Colorado, incluso ponele que alguien se venga de Cabildo Abierto, que puede llegar a ocurrir. Vale, pero primero me vas a tener que demostrar que incorporaste ese sentir, esa filosofía de izquierda. Entonces, por ese tipo de prácticas, hoy estos tres compañeros, que no fueron ellos los que lo pusieron en práctica, pero están pagando las consecuencias del error cometido por ese grupo. A ver, ¿le dieron algo de izquierdista al Gucci en algún momento, en algún discurso? ¿Es alguien que si lo invitaba a Cabildo Abierto se iba para Cabildo Abierto? ¿O al Partido Nacional? En mi barrio le dicen abrazarse con culebra. Pero por lo menos pedir, a ver, estar convencido de que la persona que llega es de izquierda. Y no es la primera vez que cometemos ese error. No. En Punta del Este, Fernando Cristino, Tueco, o sea, el publicista, que pertenecía al Partido Nacional, cuando tuvo aquel encontronazo con Argimón, donde por un lado había un intento de extorsión y por el otro lado había amenazas al estilo mafioso, se vino para el Frente Amplio y ya quería ser candidato a alcalde. No, para un poquito. Felizmente los compañeros de Maldonado tuvieron la claridad suficiente como para decirle, no, esto no funciona aquí dentro del Frente Amplio. Esto, que es así de breve, porque no le queremos dar más prensa a esta persona, es para que pongamos las barbas en remojo para las próximas elecciones. Y antes de darle un cargo a alguien que viene de afuera, ¿podemos, por favor, mirar de una vez por todas entre todos esos compañeros que llevan la vida gastando las suelas, repartiendo listas del Frente Amplio, que estuvieron toda la vida sin pedir nada a cambio? ¿Podemos mirar un poquito entre los nuestros antes de ser tan generosos con los que vienen de afuera? Porque nos hemos comido, nos han hecho comer varios sapos y culebras. Hablando de sapos y culebras, no sé, Neto, si tú querías acotar algo al respecto, o Leo. No, yo me quedo sin sapo y sin culebra. No, creo que
Es re interesante lo que trae Enrique en relación a lo que se viene conversando hace varios días, en esto de que a veces, ante una falta de estrategia clara a nivel político, se termina, viste, se termina recorriendo el espectro político del centro a la extrema derecha y metiendo gente para adentro porque está. Pero mira, Leo, y eso está relacionado con una cosa que a mí me está preocupando de algunos altos dirigentes del Frente Amplio que creen que podemos ganar las próximas elecciones coqueteando con el centro derecha, Sí. diciendo cosas para que digan, es de izquierda, pero no es tan mala gente. Y estamos incluso arrojando compañeros a la hoguera con tal de caerle bien a la derecha. Hablo compañeros no necesariamente de nuestro país, sino, por ejemplo, y por decir algo, de Venezuela. Cualquier legislador, por ejemplo, que salga a criticar a Venezuela, de inmediato aparece en las páginas del diario El País con bombos y platillos, pero tengamos en cuenta que cuando la derecha felicita a algún compañero, yo no sé quién fue que dijo, capaz que Néstor se acuerda, uno de nuestros dirigentes dijo alguna vez con respecto a otro compañero que estaba siendo felicitado por la derecha, cuando la derecha felicita a un compañero, yo me miro a ver si tengo algo clavado en la espalda. Más claro no lo puedo decir, ¿verdad? Hablando de... Y se había convertido en un fakir. Tengo una deuda pendiente con Leo. ¿Te acordás que el otro día yo estaba hablando? No vi que... Después lo vi con la grabación, que tú estabas intentando mostrarme un libro, pero sí luego lo aclaraste. ¿Quién se robó el sueldo de tu quincena? ¿Quién vacía el sobre de tu quincena? Eso, exacto. Manual para entender quién vacía el sobre de la quincena. Y vos sabés que después que tú lo recomendaste, yo no lo conocía el libro, fui y lo estoy leyendo y me quedé asombrado porque es exactamente lo que yo estaba diciendo de pronto con otros ejemplos, ¿no? Así que les recomiendo a todo el mundo que lo lean, luego que hayan leído hasta el último libro de un tal Enrique Ortega Salinas. Vale. Hablando sí, el que habla del tema de la UTE, vos. El Pozo de Pandora. El Pozo de Pandora. No se consigue ese libro. Está recontra agotado, ni para mí lo consigo. Claro. Pero estoy por lanzar otro libro con todas estas crónicas alarmantes de lo que está haciendo el herrerismo con el país. Les quería comentar un hecho breve. Mike Pompeo fue director de la CIA y también fue secretario de Estado de Donald Trump. Yahoo Press hizo una investigación periodística y entrevistó a unas 30 personas de la CIA, las cuales denunciaron que Mike Pompeo trazó planes para secuestrar y o asesinar a Julian Assange en Londres. Vamos a ver cómo fue esto. Recordemos que Julian Assange, es fundador de Wikileaks y que divulgó por el mundo una serie de planes de prácticas delictivas y de piratería del gobierno norteamericano. A raíz de eso, si llega a pisar suelo norteamericano, está condenado a muerte por la legislación que existe en ese país. Esto es porque es increíble que todavía mucha gente no se dé cuenta de lo que hace Estados Unidos. Sanguinetti, por ejemplo, defiende a Estados Unidos. Luis Lacalle Pou, ni que hablar, se ha subordinado absolutamente a las órdenes, ¿no? Pero el hecho es que Julian Assange, que es australiano, estaba en Londres y el Ecuador de Rafael Correa le dio asilo político. Él entonces estaba alojado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y Moscú también aceptaba darle asilo político. Entonces, ante la posibilidad de que los moscovitas los rusos, fueran a rescatar a Julian Assange, que lleva varios años preso, ahora está en una cárcel de máxima seguridad y en flagrante violación de sus derechos humanos, con un deterioro físico y mental importante, de acuerdo a los médicos que le visitaron, pero ante la posibilidad de que los rusos fueran a rescatarlo,
Mike Pompeo reunió a su equipo y planearon distintas estrategias para secuestrarlo. En el caso de que los rusos lograran sacarlo, previeron un tiroteo por las calles de Londres. Y en el caso de que llegara al aeropuerto y el avión levantara vuelo, dentro de la estrategia estaba la de hacer caer al avión, sin importar quiénes estuvieran dentro, los civiles que de pronto no tenían nada que ver. Yo me pregunto con todo esto si realmente la Guerra Fría se terminó. Ahora, pero como a confesión de parte relevo de pruebas, ayer salió Mike Pompeo, tras la noticia esta, ¿verdad?, a decir que las 30 personas que revelaron estos planes tendrían que ser procesadas porque dieron a conocer planes secretos de la Agencia Central de Inteligencia. Con lo cual, como dije recién, confesión de parte, relevo de pruebas. Este criminal admite que sí, que lo iban a hacer, pero no solo lo iban a hacer, cometer un delito, homicidio, secuestro y homicidio, sino que lo iban a hacer en otro país. O sea, doble, triple violación de la ley. Esto también está hilado con lo que yo comenté en el programa pasado de Maurice Claver, se me chipoteó ahora el segundo nombre, el presidente del Fondo Monetario Internacional, bien, Claver Carona, que yo comenté de que había visitado en este orden a los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, Paraguay, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou en Uruguay. Y que los tres, y en ese mismo orden, tras haber recibido ofertas por miles de millones de dólares, para obras, por supuesto, ¿no?, se expresaron en ese orden y en una virulencia progresiva contra los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, haciendo perfectamente los mandados. ¿Por qué hilo ambos hechos? Para que tomemos todos conciencia de que Estados Unidos, en su manejo de la política internacional, no tiene límites. Más de 800 bases militares repartidas por todo el planeta. Y a Cuba es el malo de la película. Pero cuando hay crisis, Cuba lo que manda son maestros y médicos. Y Estados Unidos lo que manda son marines. O también manda encargados de negocios, como el que han mandado o la que han mandado, Mane se llama, a Ecuador. Fíjate que la encargada de negocios norteamericana en Ecuador ha invitado para reunirse con ellos a los jerarcas del Comando Sur, lo cual es una presión absolutamente indebida y peligrosa contra el gobierno salvadoreño y sin pedirle permiso al gobierno. Y este es el otro tema. Algunos uruguayos se preguntarán, pero este Nayib Bukele, ¿es de izquierda? ¿Es de derecha? Antes de llegar a eso, yo quisiera dar una pincelada, antes de hablar de Nayib Bukele, que es un personaje. A ver, tiren todos los manuales a la basura, porque hoy vamos a hablar de Nayib Bukele. Pero antes quiero hablar de Pedro Castillo. A ver, Pedro Castillo, Lacalle Pou y Bukele es el que tiene unos años más, llegó con 37 años al gobierno, siendo el presidente más joven de América en ese momento y el más joven de toda la historia del Ecuador, pero de Lacalle no tenemos dudas, es neoliberal y es de derecha y es pro-norteamericano. Hay algunas cosas que debemos acotar con respecto a Pedro Castillo de Ecuador. Él, a diferencia de Bukele y Lacalle, sí que conoció la pobreza. Él tenía que caminar durante 2 horas entre crestas empinadas y montañas y caminos polvorientos con una amiga con la cual después se casó, ¿no? 2 horas tardaban en llegar a la escuela. Bueno, se casó con la única novia que tuvo, también dicho sea de paso. 2 horas. Bien, fue el único de 9 hermanos de esa humilde familia, que era una familia explotada por terratenientes, dicho sea de paso, el único que llegó a estudiar, llegó a ser profesor y maestro rural, tiene una maestría en psicología educativa. Muy bien. Incluso ha renunciado al sueldo de, esto tiene que saberse,
ha renunciado al sueldo de presidente y se queda con el sueldo de un maestro. ¿A quién les hace recordar de Uruguay? ¿Qué dos personas de Uruguay y de qué partido han hecho algo parecido? No el sueldo de un maestro. ¿Cómo? Uno fue Mujica y el otro Andrade. Perfecto, andas clarito, Leo, ¿eh? Escuchame, te quería agregar dos cosas. Vos estabas hablando y volvés al tema rapidito, porque hoy propusimos un ejercicio de que la gente buscara cosas en el diccionario para ir construyendo la línea del argumento. Esto que tú hablabas Espera que te interrumpo. Yo no lo vi, pero me atrevo a imaginar que pidieron que buscaran la diferencia, capaz que me equivoco, entre derogación y anulación, de casualidad. Todavía no. Esperemos que venga. Porque ese es un lío jurídico que vamos a tener con lo de la luz, pero entonces, perdona la interrupción. Mira, en esto que hablabas tú de que Estados Unidos, su política exterior no tiene límites, hay un concepto que se llama proyección de poder, y dice lo siguiente. Este término es utilizado en la ciencia militar y política para referirse a la capacidad de un Estado para llevar a cabo una guerra expedicionaria, por ejemplo, intimidar a otras naciones y aplicar la política por medio de la fuerza o intimidar con esto a una zona distante de su propio territorio. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos define la proyección de poder como la capacidad de una nación para aplicar todos o algunos de sus elementos de poder político, económico, informativo o militar para desplegar, sostener rápidamente y efectivizar fuerzas en y desde múltiples lugares dispersos para responder a diversas crisis, contribuir a la disuasión y mejorar la estabilidad regional o global. Pero fíjate que lo que dice Mike Pompeo, Leo, va en esa línea, porque dice que ellos tienen el derecho de perseguir a donde sea a aquellos que violan las leyes norteamericanas. Pero Assange, lo que habría que hacerle en vez de condenarlo a muerte en Estados Unidos, es un monumento a la libertad. Es un héroe, igual que Snowden, que está en Rusia con la novia. Habrán visto la película Citizen 4, creo que se llama, ¿vale? Son héroes. Está bien, Julian Assange comenzó siendo pirata informático, pero si no hubiera pasado por ese rubro, por ese oficio, no hubiera podido mostrarle al mundo todas las cochinadas que hacen los norteamericanos. Están controlando absolutamente todo. Yo todavía no entiendo cómo tengo la visa para Estados Unidos. Bueno, quizás porque saben que si bien me opongo a su política exterior, pero tampoco voy a tirar nunca una bomba, que no soy un terrorista, ¿verdad? Muy bien, estoy viendo, ¿ustedes están viendo la imagen que está fallando como yo? Vale, pero ¿me escuchan bien? Ahí se arregló. Capaz que moví algo. Bueno, vale, sigo viendo, ¿no? Pero, sí, los gringos malditos. Pará, Biden, pará. Ay, bueno, no sé, creo que no soy yo, no debo de ser yo. Bueno, entonces, vale, ahí, vale, entonces continúo. Bien, bien. Si no me diera el tiempo para hablar de Bukele, que es todo un tema, como yo sé que viene Fernando, lo dejaríamos para, o sea, voy a hacer un intento, porque es breve lo que quiero decir. Pero primero, ¿cómo? Vale, un gran saludo. Bueno, mira, quiero que le hagas una pregunta. ¿Él está escuchando ahora? Sí. Sí. Antes de que yo entre al tema de Pedro Castillo, que voy a hacer, hagamos así, solo voy a hablar de Pedro Castillo en consideración a Fernando y dejamos el tema Bukele, que es un tema apasionante, es un personaje, vamos a tener Bukele para rato, les digo, lo dejamos para la clase, para la... Docente ahí, tener los niños, Leonardo y Néstor acá. Que le voy a hacer, tiene que ver con la pregunta para Fernando. Entonces digo, lo de Bukele lo dejamos para la semana que viene y solo voy a tratar el tema de Pedro Castillo. Hace mucho tiempo, Fernando, se está hablando de la escuela de formación política, de formación de cuadros, porque a ver, y no veo que se concrete. Entonces yo espero que cuando seas presidente de Frente Amplio, que no tengo, por favor, sin ánimo de desmerecer a los demás compañeros, yo ya lo dije, esto está sellado y firmado, va a ser el próximo presidente Fernando, pero que impulse esa escuela de formación política. Porque si yo tengo un ejército para enfrentarme a los adversarios, a cada soldado lo hago hacer gimnasia, ¿verdad? Le doy pertrechos, le doy con qué defenderse. Entonces es importantísimo que a todos los frente amplistas
le demos esa posibilidad. Yo tengo incluso algún proyecto, más adelante lo vamos a alargar. Entonces me gustaría que le plantearas la importancia de ese tema de la formación política. ¿Está bien? Si no, vamos a marchar como el mejor. Volviendo brevemente a Pedro Castillo, a ver, sí, todavía no regresa mi imagen. Decía que él sabe muy bien. No, está bien. Él sabe muy bien lo que es la miseria porque la vivió en carne propia. En materia económica no hay ninguna duda. Castillo es de izquierda, y no solo que es de izquierda, sino que va por el mismo camino que Evo Morales en Bolivia. Recordemos que el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, pero del año 2006, Evo Morales tomó con militares y funcionarios de el yacimiento, es YPFE, son yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, tomó instalaciones petroleras y algunas gasolineras, o sea, nacionalizó los hidrocarburos y revirtió los porcentajes de ganancia con respecto a las empresas privadas asociadas. Ellas antes se llevaban el 52% y le dejaban el 18% al Estado boliviano, y él dijo no, a partir de ahora el 82% queda para el Estado boliviano y el 18% para ustedes. Y ¿sabes qué? Todos se quedaron porque igual les daba ganancias. Fíjate que Castillo por su parte anunció, esto fue esta semana, que si no llega a haber un acuerdo con Pluspetrol, que desde el año 2004 tiene la mayoría accionaria en Camisea, que es el mayor yacimiento de petróleo y petróleo y gas. Donde hay petróleo hay gas, pero el mayor yacimiento de toda América, si no hay un acuerdo, si no aceptan las condiciones que le va a poner el gobierno, van a nacionalizar. O como lo dice Castillo, vamos a recuperar los hidrocarburos para el pueblo boliviano. Porque ¿qué pasó antes con corruptos como Toledo y Kuczynski? Que Toledo fue una de las grandes traiciones que nosotros padecimos, porque pensamos que como se vestía ahí a lo cholito, era un cholito, pensamos que iba a ser una especie de lo que sería luego un Evo Morales en el gobierno, y terminó siendo un neoliberal más, un corrupto más, que ahora está en la cárcel. Y Kuczynski está cursando prisión domiciliaria. Pero ¿qué pasó con ellos antes? Que habían negociado, pero buscando el beneficio de los particulares y no del pueblo peruano. Perdón, yo dije boliviano por error hace un rato. Del pueblo peruano. Lo cual me hace recordar a todo lo que está haciendo Luis Lacalle Pou. Está perjudicando a las empresas públicas como, por ejemplo, Antel y ANCAP, son los casos más escandalosos, en beneficio de empresas privadas como pueden ser Claro y Movistar. De esto hemos hablado bastante, ¿no? Y el ministro Guido Bellino ha dicho que, básicamente, con otras palabras, o lo toman o lo dejan. Si no aceptan, van a proceder a recuperar Camisea, como dije recién, para procurar el bienestar y el beneficio de todos los venezolanos. Hugo Chávez hizo cosas parecidas. Terminó con toda aquella magia de adecos y copellanos, ¿no? Que por intermedio del pacto de puntos fijos, en fin, se repartían el poder y las ganancias del poder. Entonces no queda duda de que para Pedro Castillo la defensa del patrimonio nacional, la austeridad y la justicia social son las prioridades, pero cuidado. Muchos izquierdistas se han sentido defraudados o se van a sentir defraudados con otros aspectos de su ideología, porque son aspectos que se corresponden con la derecha más rancia. Todavía no volvió mi imagen, ¿verdad? Hemos sentado ahí en una silla. ¿Qué, pusieron una foto o qué? ¿Y si te pusimos una foto tuya? No importa, no importa. Tengamos en cuenta de que yo creo que es muy buena gente, Pedro Castillo, pero no deja de tener una mentalidad aldeana y conservadora. Fíjate que él proviene de una familia católica, pero su esposa es evangelista. Él es incluso devoto de la Virgen de los Dolores. Siempre pasa con Bukele también, una mentalidad muy progresista en algunas cosas, muy moderna, pero aunque Bukele es diferente,
tiene una familia musulmana por un lado y cristiana por el otro, y tiene incluso un abuelo que es judío sefardí, pero él dice, bueno, yo lo único que creo es en Cristo, pero él cree más que nada en su celular, él gobierna al país con un celular, y no estoy exagerando, ¿bien? Y cree en el Bitcoin, pero insisto, de eso vamos a hablar después. En cuanto a Pedro Castillo, incursionó en la iglesia evangélica por un tiempo porque su esposa era evangélica, pero luego volvió a otra desviación del cristianismo. Salió de una, que es la evangélica, y se fue a otra desviación del cristianismo, que es la religión católica. Entonces, también hay que tener en cuenta que este tipo de creencias son las que lo llevan a estar en contra de la despenalización del aborto, estar en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, como le llaman, que creo que es un término incorrecto, ¿no? Está en contra de la eutanasia, ¿y qué más? A ver, no sé si se me chipotea, pero estamos hablando del aborto, de la eutanasia y del matrimonio igualitario. Incluso él ha dicho, provengo de una familia que me educó para tener las uñas cortas. Y esos valores son los que pienso trasladar a la sociedad. Tengamos en cuenta que él fue rondero. Las rondas campesinas son lo mismo, aunque nos duela como izquierdistas reconocerlo, lo mismo que inauguró Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Son grupos paramilitares que en su inicio fueron creados para combatir a los grupos de Sendero Luminoso que practicaban el terrorismo. En algún momento he dicho, no confundamos, los Tupamaros fueron subversivos, Sendero Luminoso fue terrorista, ¿bien? No me quiero ir por las ramas, y de... No, ya redondeo en un minuto. Y también para combatir al MRTA. Y luego siguieron también combatiendo el abigeato. Son tareas que tiene que realizar el Estado, porque si tú lo dejas en manos de particulares, como lo ha hecho de alguna manera Bolsonaro en Brasil, está fomentando la justicia por mano propia, y es muy peligroso. Pero en Perú, ser rondero está bien visto, porque es un país conservador en el fondo, ¿no? En cuanto a su marketing personal, puede chocarnos visualmente su sombrero chotano, digo porque él proviene de la región de Chota, en Catamarca. Puede chocarnos que use un poncho y que a veces se ponga unas sandalias hechas con neumáticos viejos, pero tengamos cuenta que cuando él se viste así, no lo hace para nosotros, lo hace para los millones de campesinos que son los que en definitiva lo votaron. No la va a tener fácil Pedro Castillo, porque se está enfrentando al neoliberalismo, a la élite más corrupta del Perú, particularmente de Lima, y porque si no flexibiliza su pensamiento en lo que respecta a estas otras cuestiones de carácter social, aborto, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo y algún otro tema similar, ya no va a tener adversarios solamente en la derecha. Oh. Nos vamos, que pasen muy bien, mucha suerte. Gracias por estar y no digas más cosas en contra. Ahora apareciste, mirá vos. Sí, era yo el pendejo que... Oh, perdón, me estoy mexicanizando. Acá significa boludo, pero bueno, de esa cuestión semántica hablaremos en otro momento. Era yo que tenía... Lo que pasa es que cuando se corta un poquito la señal, después tenés que encender de nuevo la filmadora. ¿Qué me decías que no fuera a continuar hablando mal de qué? Porque si no, pero eras vos el culpable de tu computadora, el manejo. Gracias, Que pase Enrique. muy bien y me quedo escuchando a Fernando, ¿sí? Mucha suerte.